Belén Zurita, tengo 43 años, llevo ya unos cuantitos en esto del periodismo deportivo. Empecé en Canal Plus, que luego se convirtió en Movistar Plus cuando Telefónica absorbió Canal Plus. Ahí estuve unos 16 años y ahora en mi presente es jefa de deportes de Artículo 14, que es un digital que ha nacido hace muy poquito tiempo, donde además nos enfocamos 100% en deporte femenino. Es un reto precioso que me tiene, bueno, pues completamente enamorada. Y bueno, sigo obviamente colaborando con el fútbol masculino en las tertulias de Telemadrid los domingos, presento eventos con Atlético de Madrid y bueno, no me aburro, puedo decir. Yo la verdad es que no tuve mucha elección porque mi padre le encanta el deporte. En mi casa, bueno, yo soy del año 82, es decir, que antes en las casas solo había una tele y mi padre manejaba el mando y era 100% deporte, o sea, en la tele solo se veía deporte, así que yo creo que cuando te apasiona el deporte lo tienes muy claro y yo lo tenía muy claro. Yo no me hice periodista y a ver que si caigo en deporte, yo solo me hice periodista para hacer periodismo deportivo. Empecé en otras cosas porque no encontré el hueco y cuando me llamó Canal Plus, pues ya 100%. Pues no fue fácil, claro que no, pero yo siento que tuve mucha suerte. Cuando entré en 2009, ahora me encantaría sentarme con esa Belén y darle algunos consejos porque a mí todo se me hacía muy grande y entrar en esa redacción, pues eso, con Michael Robinson, con Nacho Aranda, con Carlos Martínez, estaba también la redacción de Cuatro, Juanma Castaño, Manu Carreño, es decir, eran figuras que yo había visto siempre por televisión, que admiraba mucho y de repente ser parte de esa redacción pues imponía mucho. ¿Cómo te vas haciendo hueco? Yo creo que es que no hay otra que trabajo, que te guste mucho lo que hagas y dedicarle muchas horas. Yo entraba por la noche y salía por la noche. Esto ahora es impensable, ahora vivimos de otra forma, pero así era, en esos años era así. Me da mucha pena porque cuando tienes la oportunidad de viajar en otros países y haciendo las motos, pues al final te mueves mucho por otros países y por otras redacciones y conoces compañeros pues, de Estados Unidos, austriacos, americanos, italianos, brasileños, de todo tipo. Y me da la sensación de que en España no valoramos el periodismo. El periodista al final es una profesión que o llegas a cotas muy muy altas o en las bases no se cuida al periodista, está muy maltratado y cuando digo maltratado, tu trabajo es precioso y eso siempre nos compensa, pero no está bien retribuido y eso para mí es el gran debe que tienen los medios de comunicación ahora mismo. Pues el mundo del motor, o sea, yo siempre había sido una loca de las motos, no de la Fórmula 1, fíjate, yo de motos la recuerdo desde que soy muy pequeña. Cuando tuve 18 años convencí a mi hermana que no le gustaban nada, me la llevé a Jerez. Cuando tenía así algún novio a los 20 y pocos, siempre estaba, por favor, vamos a Cheste, vamos a Jerez, intentando siempre ir a algún gran premio internacional. En aquellos tiempos se corría en Estoril, como que estaba más cerca y tal. Para mí siempre, o sea, lo seguía muchísimo, me compraba yo mi revista de motociclismo y casualmente, porque yo creo que he tenido mucha suerte en la vida, la verdad, de repente yo estaba en fútbol, hacíamos un programa que se llama Fútbol por el Mundo, estaba en Canal Plus y nos reúne nuestra jefa, la jefa de redacción, y dice que se va a abrir un casting en Dorna porque van a abrir un programa de MotoGP, 20 y no sé cuántas horas de cobertura y no sé qué, y que lo va a liderar Ernest Riveras. Entonces preguntan quién quiere participar en ese casting. Yo, por supuesto, levanto no una mano, las dos. Y entonces pues nos reciben en Barcelona, nos hacen un casting a 4 periodistas cuatro yo creo, de Canal Plus. Terminamos entrando 2. Me terminé casando con Jaime Pérez, que ahora es mi marido, y entramos los dos y entonces descubrimos un mundo que si a mí ya me parecía apasionante el fútbol, el mundo del motor me pareció fascinante. Es sin duda la aventura profesional de mi vida. Ahora estoy en esta que es súper bonita, pero quiero decir que ir viajando de circuito en circuito durante 2 años seguidos, es verdad que es muy cansado, yo lo dejé para poder ser madre, pero es
es impresionante porque además como te mueves con los pilotos y te mueves, haces como mucha familia, no es como en el mundo del fútbol, que el futbolista te ve como un rival o como alguien ajeno, allí no. O sea, allí desde Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, por supuesto todos los pilotos de Moto3, no me quiero olvidar de Luis Salom, que era una persona increíble, te hacían sentir parte de ellos, mecánicos, staff, prensa, todos éramos unos, nos íbamos moviendo a lo largo del mundo y ibas compartiendo un poco vivencias. Y siento que esa familia, además, liderada por Ernest Riveras, no se ha perdido y seguimos todos 10 años después escribiéndonos, llamándonos y en las cosas importantes siempre estamos los unos con los otros. O sea, que hacen muchos lazos y luego el trabajo, pues, ¿qué voy a decir? O sea, estar en directo. Yo estaba en Malasia cuando ocurrió la famosa patada. No se me va a olvidar nunca. O sea, que además nosotros teníamos preferencial en rueda de prensa, como éramos los right holders, preguntábamos primeros. O sea, que no se me va a olvidar que la primera pregunta a Valentino y a Jorge Lorenzo sobre la famosa patada, pues fue nuestra, así que bueno, la experiencia de mi vida, sin duda. Pues mira, aquí yo creo que gusta mucho decir como, no, en la tele se improvisa y todo sale solo y el periodista como que parece como que da vergüenza decir que te lo preparas. Y yo soy completamente de la versión o de la corriente contraria y en eso me ha ayudado mucho Ernest Riveras, que es la persona que más se prepara las carreras en los aeropuertos con sus datos, con su ordenador, súper hormiga. Entonces yo aprendí de él, que es uno de los mejores jefes que he tenido nunca, que es súper importante para que luego tú puedas ser natural, puedas hacer bromas, puedas improvisar si quieres. Tienes que tener un background importante y sobre todo tienes que tener mucho respeto al que le estás hablando. Y tú no puedes hablar para un nicho tan especializado como es MotoGP, el motor en general, sin tener una preparación exhaustiva. Así que eso me encantó porque en la tele yo había vivido un poco lo contrario. Yo me acuerdo que tenía un compañero que me afeaba el hecho de que yo me preparara mucho los programas. Bueno, cuando estás empezando no te quieres equivocar. Y cuando conocí a Ernest le di muchas las gracias porque me enseñó la cara contraria. Y es súper, súper importante prepararse, aunque luego tú tengas todos los datos en la cabeza y te hayas preparado muchísimo. Luego hay errores, te puedes equivocar, pero yo creo que no sientes la misma culpa ni la misma responsabilidad si tú sientes que has hecho muy bien tu trabajo previo. Sobre todo cuando viajábamos en los equipos de retransmisión con la tele, por ejemplo, Adolfo Barbero, narrador, Carlos Martínez por supuesto, pero que se preparan mucho los partidos. Tú luego lo ves por la tele y parece que es que les está saliendo solo, pero ellos de verdad que tienen una preparación antes. Lo que pasa es que cuando te haces todas las semanas 2 partidos durante 25 años seguidos, pues claro, tienes ya un background detrás que poco más que es como conducir, ¿no? Que te sale automático. Pero sí, por supuesto, en cada retransmisión, para empezar en una reunión previa, una escaleta, cada uno sabe muy bien de lo que va a hablar, lo que va a comunicar, cuando vas a hacer una entrevista también, aunque sea un canutazo rápido que el espectador percibe que es una cosa como muy improvisada, todo en la tele, todo hasta el último segundo está medido y todo está muy preparado. Esto también me gusta mucho cómo lo hace Susana Guas, que he trabajado muchos años con ella, es muy amiga mía, y me encanta porque también es una tía súper natural en pantalla, divertidísima, pero que tiene una preparación detrás. O sea, ella no sale a pantalla sin de verdad habérselo ocurrido primero, y me encanta. Bueno, a mí me ha tocado en Artículo 14 este verano, que además bueno, hemos llegado hasta la final, ha sido increíble. No tengo la experiencia in situ de haber estado en Suiza, que hubiese sido la pera, pero también es verdad que es muy difícil, o sea, igual que los Juegos el año anterior, en 2024, y este verano en la Eurocopa de Suiza, desde la redacción puedes como tocar todos los palos y prepararlo. Bueno, pues es que yo creo que no hay mejor preparación
que seguirlo desde hace muchos años. O sea, yo creo que cuando quieres sumarte a un deporte o en este caso, ¿no?, al fútbol femenino o a la selección española, cuando te quieres sumar tarde y tienes que asimilar mucho muy rápido, es un error. Yo creo que habiendo visto muchos partidos, siguiendo mucho, para mí el fútbol femenino forma parte de mis gustos desde hace mucho tiempo y la verdad que fue un privilegio estar cada día sirviendo y llegar hasta la final. La pena fue pues no ganarla, ¿no? Pero nos quedamos ahí a las puertas por muy poquito. Bueno, sobre todo yo creo que el devenir de cada uno de los equipos, en este caso, pues yo que sé, la final, ¿no? Cómo había llegado Inglaterra, cómo había llegado España, las figuras estrella pues no se te pueden escapar. Tienes que saber muy bien, para Alexia no era una Eurocopa cualquiera, era una Eurocopa muy importante porque se había lesionado en la anterior, en la que Inglaterra era anfitriona, no había podido ir. Entonces el saber un poco como las intrahistorias personales de cada uno de los cracks, que esto en el fútbol masculino no nos pasa porque todos hemos nacido sabiendo de Messi, de Cristiano, y llegas a un gran escenario y parece como que lo tienes interiorizado. En el fútbol femenino creo que todavía son muy desconocidas ellas y es muy importante. A mí me dio mucha pena cómo se hizo un juicio sumarísimo, por ejemplo, a Salma Parayuelo, cuando es una futbolista que tiene un mérito tremendo, que venía de atletismo, se reconvirtió a futbolista, tuvo una lesión gravísima, consiguió volver a la élite. O sea, ya tenía mucha responsabilidad en esa final y creo que a veces no conocer las historias previas de cómo llegan cada una, pues eso yo creo que es lo que Artículo 14 puso ahí, el foco y la fuerza, creo que es muy importante. A ver, esto es más difícil en tele que en prensa, claro. En tele estás muerto, como se te note. Pero yo qué sé, yo creo que también cuando haces lo que te gusta, cuando de verdad, o sea, yo siento que cuando tú haces lo que de verdad te gusta, de lo que de verdad manejas, de lo que de verdad, o sea, entiendo que si a mí ahora de repente pues me ponen en un congreso de los diputados, pues me pondría nerviosísima porque no es mi medio, porque no es lo que yo tengo por la mano, no es lo que manejo. Pero cuando tú estás haciendo algo que llevas tantos años y que te gusta mucho y de lo que manejas mucho, yo creo que pues, más que nervios es como ganas, ilusión, responsabilidad también de hacerlo bien, por supuesto. Y a mí me gustaba mucho que en Canal Plus, por ejemplo, no es como otras teles, o sea, tú igual en Mediaset, me invento, ¿no? Entras y al día 2 estás en pantalla. En Canal Plus hacías como una especie de previa, o sea, empezabas muy por abajo, muy poquito a poco, entonces cuando realmente tú estabas ya en directo delante de la cámara, habías igual pasado 2 años de asimilar todo muchísimo, entonces no te ponían delante del toro si no te veían preparado y eso a mí en mis inicios me ayudó muchísimo. Es que eso al final, si no, te hacen un flaco favor, yo creo. Pues claro, luego pasan las cosas, cuando estás en directo puede pasarte cualquier cosa. Menos mal que no me han pasado muchas, menos mal. Porque además cuando te dicen por el piña, hablando, o sea, yo recuerdo unas fallas, todo tranquilo, no sé qué, estábamos hablando de la falla de Valencia, con ¿cómo se llaman las figuras de las fallas que no me acuerdo? Ninots, pues había un ninot pequeñito del Piojo López, allí lo íbamos a coger, lo íbamos a enseñar en directo, tal, Susana Guas al otro lado desde Madrid. Bueno, fue decirme, Belén Zurita, ¿estás ahí en las fallas? Y entonces llegó una orquesta, ya no nos oíamos nada, o sea, siempre que tiene que pasar algo, cuando te dan el hablando pasa. Los aspersores en el campo, los balones que te pasan así, dices, bueno, me van a dar en directo. Todo siempre pasa cuando te dan el hablando. Así que hay que también saber un poco sortear esos momentos. Pues mira, como veis, no hay un día igual que el otro. Aquí la verdad que no nos aburrimos, estamos permanentemente. Yo nunca había estado en un medio generalista, o sea, siempre había estado pues, en una redacción solo de deportes. Entonces esto es muy bueno, muy enriquecedor, pues porque tenemos pues eso, una entrevista con un personaje muy importante en la política española aquí a 5 centímetros nuestros.
aprendo mucho de la sección de economía, de la sección de internacional, de cómo viven ellos el periodismo, y eso también nos enriquece mucho a deportes. Y aquí, desde luego, vamos, estamos siempre, somos de momento poquitos, cada vez somos más, cada vez estamos creciendo más, pero no nos aburrimos. O sea, estamos siempre pensando en nuevas cosas. Ahora además, y por supuesto os invitamos, tenemos nuestra primera carrera popular y solidaria este domingo a las 9 de la mañana, con lo cual siempre estamos como en nuevos proyectos que nos hacen crecer y tener ganas de seguir, porque es difícil montar un medio de cero. O sea, tenemos 1 año y medio de vida solo, pero nada, yo creo que con ganas y con entrega pues se lleva todo muy bien, y la verdad que Pilar Gómez, que es la directora, ha creado un equipazo súper solidario y muy buenos periodistas, pero también muy buenas personas, y eso hace que el ambiente sea increíble aquí. La parte más dura para mí del periodista deportivo es que no hay festivos, no hay Semanas Santas, no hay Navidad, llega verano y dices, ahora descanso. No, porque claro, ahora se han inventado el Mundial de Clubes, cuando no la Euro, cuando no el Mundial, que palabras mayores, cuando no los Juegos. Nunca se descansa cuando descansa la gente normal. Entonces, bueno, por eso yo siempre soy profe en un máster y siempre les digo a los alumnos que tienen que tener mucha pasión, porque si no tienes pasión se te va a hacer muy duro el camino de periodista deportivo. Sí, porque no te puedes desconectar. O sea, es verdad que en prensa estás mucho más conectado, porque al final un digital nunca para. En tele, yo salía por el torno de la tele y sentía como que mi trabajo había acabado hasta el día siguiente, pero tienes que seguir informado. O sea, un periodista que de repente no sepa de actualidad está perdido. Sí, yo diría que es 24/7, 365 días. Sí. Yo les sigo viendo la parte buena, ¿eh? Creo que hay una parte mala importante, creo que no pueden ser las redes un entorno donde de repente volquemos la violencia, la frustración, la xenofobia, el racismo, el machismo. O sea, me parece espantoso. Tenemos que controlar eso, tiene que haber leyes que protejan, no a los periodistas, a todos. Pero yo sigo pensando que, o sea, es que yo he vivido hacer coberturas sin Twitter, sin Instagram, sin tener un teléfono con el que consultar, y ojito, aquello sí que era aquella preparación de los partidos. Ahora te sale el 11 y lo ves al minuto. Antes tenías que esperar a que el de prensa, pobrecillo, llegara con el papelito, te lo fuera entregando, y igual a ti te estabas prevenida para el directo a 30 segundos y el papelito no aparecía. Las redes nos han ayudado mucho a los periodistas. Bueno, ya no por algunos que se creen periodistas. Yo creo que aquí cabemos todos y que ya estamos, sobre todo en el periodismo deportivo, que esto ya es más un nicho de comunicadores que de periodistas, ¿no? Del carné de periodistas. Yo sigo siendo una romántica y me gustan las cosas como antes. Pero creo que tenemos mucha suerte, cada vez hay más ventanas, cada vez hay más interés, cada vez las audiencias nos dicen que el deporte interesa, y eso es muy bueno, pero creo que lo que tenemos que hacer una revisión en los medios es de lo de buscar el clickbait, el que esos titulares que dicen medias verdades o a veces medias mentiras, todo por la tiranía de Google, de la posición, de las views, del engagement, del alcance. Eso... Yo creo que deberíamos todos hacer un poquito de autoexamen y revisarlo. A ver, a Nadal cuando ganamos la Davis, la primera entrevista que me tocó hacerle a mí, o sea, ahora lo pienso, yo en ese momento no era consciente y ahora lo pienso y digo, madre mía, es que Nadal no va a volver a ganar otra Davis. Eso no lo sabíamos en ese momento. Y yo tuve la suerte de ser el pie de pista y tuve la suerte de que según ganó, le metí el micro y esa fue emocionantísima, así de como adrenalina pura y dura, y en el momento, ¿no? Más pausada, más reposada, pues tengo muchas que guardo muy buen recuerdo, a
a Silva, a Joaquín, me pareció maravillosa, a Albelda, que se sentó conmigo media hora y me quiso contar todo lo que había ocurrido en su etapa en el Valencia y cómo, cómo vivió una etapa muy difícil. A veces los futbolistas no es fácil que te cuenten ciertas cosas y me parece que cuando son tan generosos con su intimidad hay que valorarlo mucho. Por supuestísimo, no me quiero olvidar de Virginia Torrecilla, cómo se abrió para nosotros en el documental del Atlético de Madrid. Ella quitó todas sus barreras, todos sus filtros y no sé cuánto estuvimos de entrevista, creo que fue como 1 hora y media, donde lloramos las dos, nos emocionamos, nos llevó a su casa luego a Mallorca para que su madre nos contara también cómo había vivido toda esa etapa de su cáncer y del accidente. Entonces, cada una tiene siempre algo muy especial, pero yo creo que esas son como las que guarda así, pues en un lugar especial. Pues yo lo digo siempre, o sea, a mi hijo le digo que no sea periodista, esto para empezar. Esto no voy a ser falsa, yo le digo, no, hazte, no sé, notario, médico, electricista, lo que tú quieras, pero el periodista me parece una faena porque es lo que decíamos, 24/7. Oye, y también mola a veces desconectar. O sea, a mí de verdad que hay veces que sueño digo, yo alguna vez me levantaré y no estaré pensando. Pero el consejo sobre todo es, si te estás haciendo periodista deportivo para ser presentador famoso o narrador, yo te diría que lo enfocaras de forma distinta. Hazte periodista deportivo porque tienes la gran suerte de estar viendo deporte todo el día. No pienses tanto en el rol que te va a tocar hacer, sino en lo que vas a disfrutar viendo deporte, sea desde la posición que sea. O sea, eso creo yo que mucha gente que intenta que el periodismo deportivo le lleve a un lugar de fama o de relevancia, creo que sería mejor otro camino, porque si no te apasiona el deporte, es muy complicado que te apasione tu trabajo. Hay gente buenísima que se queda por el camino, o sea, que seas el mejor no te garantiza que vayas a llegar al punto más alto. Yo sinceramente he conocido gente ultra top que no ha llegado a lo más alto y gente en lo más alto que no me parece ultra top. Personal, mi marido y mi hijo, por supuesto. Y profesional, pues mira, yo creo que después de casi 17 años de dedicarme a esto, es haber vivido todo esto, haber caminado todo esto, haber conocido un montón de estadios de España y de Europa, y a veces me siento yo un poco conmigo misma, o lo típico que te sale un recuerdo en el móvil o en Instagram, ¿no? Que te recuerda así cosas y dices, joder, haber podido tocar el tenis, el motor, el fútbol, hasta el esqueleto, ¿no? que me ha tocado hacer, el poder haber sido parte de logros del Atlético de Madrid, de la selección española. O sea, me parece que he tenido mucha suerte. Mi mayor logro para mí es todo el camino que he hecho y estar ahora en Artículo 14 desde otra posición muy distinta, que es un rol muy distinto de la tele, pero que estoy disfrutando mucho y que creo que también es muy importante porque le damos visibilidad a muchas mujeres que creo que sin Artículo 14 no tendrían esta visibilidad. Entonces estamos apoyando por una causa que yo me he peleado mucho en su día. Por favor, déjame contar esta historia, por favor, no sabes, o sea, tengo una surfista que es maravillosa, tengo una atleta tal, y siempre me estaba peleando, y siempre había copas, siempre había Champions, siempre había Liga, y siempre me daban el último minutito del informativo ya para despedir. Aquí no, aquí el último minutito es el titular que abre. Entonces, este es un súper logro. O sea, me quedan muchas metas todavía por cumplir. No siento que lo haya hecho todo, pero creo que crecer con Artículo 14 es ahora mismo mi mayor meta, y que se siga hablando de deporte femenino y que la gente siga conociendo. Yo cuando voy por la calle veo a un niño con la camiseta de Alexia, yo digo, esto ya estamos por el buen camino. De Alexia o de cualquiera, ¿vale? Pues que no sigamos poniéndole el apellido a femenino
sino que tengan una entidad en sí misma, las deportistas de élite en España, que me parecen súper tops. Creo que ese sería el mayor logro. Qué difícil, qué difícil. No sé, me encantaría seguir contando muchas. Me encantaría contar que España ha vuelto a ser campeona del mundo, en masculino y en femenino. Me encantaría contar una Champions del Atlético de Madrid, por supuesto, por supuesto. Creo que me quedan muchas historias por contar, pero lo que está claro, o sea, lo que sí que tengo claro es que esas historias siempre van a tener que ver con el deporte, eso seguro.